Un mundo mejor nace sobre la base de la fe y la comprensión. En Chile está abolida la pena de muerte. Condenar a una persona mayor de 75 años con una pena de 10 o más años, ¿no es una crónica anunciada de su muerte? Eh, es una buena pregunta porque la podemos relacionar con unos principios materiales súper importantes que son el de la pena natural y el de dignidad de las penas. La analogía con la pena de muerte es correcta en el sentido de que la pena de muerte es una pena indigna. Estamos quebrantando la garantía fundamental más importante, que es el derecho a la vida. No es correcto señalar que la pena de muerte en Chile está abolida. La pena de muerte no existe tratándose de la regla general de los procesos penales, porque la pena de muerte subsiste para delitos relacionados con estados de guerra. Pero atendiendo a la regla general, porque afortunadamente no estamos en un estado de guerra, tenemos que tomar como principio rector en la determinación en abstracto de las penas que van a regir por vía legislativa la determinación en concreto para nuestros juzgadores, el principio de dignidad de las penas. Y en ese sentido, tanto con un criterio de prevención general, es decir, como un mensaje de la pena hacia la sociedad, ya sea en un sentido de reafirmación de la vigencia de las normas, o ya lo queremos ver como intimidación, es decir, como el miedo de la pena, eso como prevención general, o en un sentido de prevención especial, de querer evitar que el sujeto vuelva a delinquir, ya sea tratando de que se reincorpore a la sociedad o inocuizándolo, porque la inocuización es la vertiente negativa de la prevención especial. Entonces, creo yo, como criterio rector, que tanto desde un punto de vista preventivo general como prevención especial, una persona mayor de 75 años, en el caso de una condena privativa de libertad, me parece que es razonable que, por el delito que sea, que cumpla esta pena en su casa. Es una persona más propensa a enfermedades, con tratamientos médicos, y bueno, si lo vemos en medidas concretas, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo, es de público conocimiento que las personas mayores de 75 años tienen su libertad ambulatoria plenamente disminuida. Entonces, no entiendo el criterio de política estatal. Estamos asumiendo entonces, materialmente, a través de normativa, que las personas mayores de 75 años son personas expuestas en cuanto a su salud. Son personas que son más débiles que el resto en términos de salud. Por lo tanto, no parece razonable que una persona mayor de 75, por el delito que cometa, tenemos otro criterio. Funcionarios públicos importantes tienen que dejar sus cargos a los 75 años. O sea, si hacemos una interpretación sistemática de normas, el ordenamiento jurídico chileno estima que una persona mayor de 75 años está en una posición de debilidad frente a sus pares cuando hablamos del resto de ciudadanos. Como medida concreta, entonces, yo creo que debería sustituirse la pena por cuando privativa de libertad sin beneficio a un arresto domiciliario total. Mi respuesta a esta pregunta es la siguiente. Efectivamente, en Chile se derogó la pena de muerte en el año 2001. Pero, por supuesto que tiene efectos que yo quisiera señalar en los adultos mayores que cumplen condenas por presidio. Se sabe que una persona de 75 años o más, ¿no es cierto?, que cumple una condena, o incluso sin cumplirla, está sufriendo un proceso de deterioro de su sistema
de salud, tanto física como intelectual, que requiere de cuidados especiales. Y con mayor razón, aquellas personas adultos mayores de 75 años o demás, que sufren enfermedades crónicas o de base que requieren de cuidados más exhaustivos o permanentes, digamos, para mantener su salud en condiciones saludables. Pero aquí hay un punto que es bien crucial, porque estos adultos mayores en proceso de envejecimiento, y con mayor razón los que sufren enfermedades de base crónica, terminales, y que cumplen condena, sufren más, a pesar de que las sentencias son las mismas. Pues la privación de libertad supone, a su respecto, un padecimiento que es mayor, comparativamente más riguroso, intenso, al que se le aplica al resto de la población penal. Actualmente nos encontramos con personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que cumplen condena de 10 años o más, que tienen una edad de 75 años o más, sometidos a un riguroso sistema penitenciario, reglamentario, pero que está hecho para un colectivo de personas en condiciones de privación de libertad y que les es difícil de cumplir, sin poner en riesgo su salud y finalmente, digamos, su vida. Entonces, esta situación de debilidad del adulto mayor, que está en estas condiciones, de esta edad, sufriendo enfermedades terminales y con su aparato cognitivo muy deteriorado, atenta contra la dignidad del ser humano que el Estado de Chile tiene que atender y debe respetar. En Chile los sucesivos gobiernos no han tenido la voluntad política de resolverlo, este tema tan importante, digamos, ni por la vía legislativa, ni por la vía de la potestad reglamentaria del presidente de la República, por la vía del indulto. Por el contrario, solo han dilatado la discusión, tratando de establecer patologías específicas sobre las cuales no ha habido consenso, o bien, y lo que es peor, ¿no es cierto?, estableciendo en los reglamentos carcelarios, el estatuto carcelario, requisitos de mayor rigurosidad para poder acceder a la sustitución alternativa de la pena. Por ejemplo, aumentando el plazo de condena efectiva, de pena efectiva que se debe cumplir para los efectos de 50-75% del tiempo para poder acceder al beneficio. El Estado no ha considerado los argumentos de corte humanitario que respeten la dignidad esencial del ser humano para este grupo de personas, basados en la piedad, en la compasión, que deben caracterizar el cumplimiento alternativo de la pena en estos casos. De esa manera se logra un justo equilibrio entre lo que es el perdón humanitario y el principio de sanción al culpable. Al prescindirse de toda consideración humanitaria, como ha ocurrido hasta ahora, tratándose de quienes cumplen condena en los centros penitenciarios de Puntepeuco y Colina, lo que se aprecia es más una predisposición a actuar vengativamente, menospreciándose la justicia, dado que ésta termina donde empieza la venganza. Naturalmente, un adulto mayor que entra a cumplir condena bajo estas condiciones de prejuicio y venganza, y que no tendrá acceso a las normas de cumplimiento sustitutivo de la pena, lo coloca por su edad en una condición de vulnerabilidad psíquica y física que con mucha certeza le puede acarrear su muerte. En consecuencia, aquí en el hecho lo que se produce, digamos, paradojalmente es una conmutación de su pena de presidio por la de muerte, siendo dable concluir, ¿cierto?, que se cumple lo que se enuncia en el título de la pregunta, que corresponde a una novela de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. Muchas gracias.